¿De verdad España es tan infierno fiscal como se dice? La Hacienda española me hizo muy buena en fiscalidad y aprendí un montón, gracias a lo exigente y a lo determinante que es en comparación de otras haciendas. Yo ya lo venía viendo con Argentina, lo que pasa que en el caso de Argentina, por ejemplo, no es tan persecutoria como lo es por aquí en España. Bueno, en España lo que por ahí te puede convenir es, para los que ingresan, está muy bueno por ahí si aplicás a las condiciones lo que es la ley beca. No sé si has oído por ahí que se habla mucho de te vas a Portugal o Andorra, pero en realidad vivís acá, pero tenés un domicilio allá y alquilás una casa. Bueno, esto Hacienda lo descubre todo porque te rastrean hoy hasta las redes sociales, hasta tu teléfono, hasta todo. O sea, tienen una tecnología de otro nivel por eso. Se habla mucho de las LLCs o de Estonia, vienen muchos emprendedores con que quieren llevar a cabo esas empresas. Si vos tenés, por más que tu negocio sea digital y tus clientes si tus clientes son españoles y residís en España, no te conviene formar este tipo de empresas. ¿Tiene atractivo para inversores extranjeros establecerse en España? Ella, por ejemplo, le consiguió una jurisdicción que justamente era acá en Palma de Mallorca, porque si hacía inversiones aquí, había salido una nueva ley que te reembolsa o que digamos, no, te exime del 90% de pago de impuestos si invertís en el lugar. ¿Quieres saber cómo la inteligencia artificial puede mejorar el rendimiento de tu empresa? Mi nombre es Alberto Carrasco. Me dedico al desarrollo de software desde hace más de 7 años y hoy vengo a contarte cómo la inteligencia artificial puede ayudarte a mejorar tus ventas, reducir tus gastos y hacer tu negocio mucho más rentable. Además, si te quedas hasta el final, tendrás un regalo. La inteligencia artificial puede intervenir en numerosos puntos de tu proceso de venta, como por ejemplo los chatbots, dedicados a atender las dudas constantes y recurrentes de tus clientes, además de encargarse también de convertir prospectos en ventas. Y pueden hacerlo las 24 horas sin descanso y en multitud de idiomas. Nuestra visión es clara: crear soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial y acorde a las necesidades específicas de tu negocio. Por haber llegado hasta aquí, tienes tu regalo: una consultoría gratuita para evaluar tu negocio y posibles soluciones con inteligencia artificial. Te invito a unirte a nosotros en este viaje. Bueno, buenos días Carla, bienvenida al podcast en el que hoy vamos a tratar unos temas un poco distintos. Normalmente tratamos más temas de nomadismo digital y emprendimiento digital. La parte de emprendimiento sí que la tratamos contigo porque eres precisamente experta en todos estos temas legales y demás. Ahora nos contarás, pero bienvenida. Hola Alberto, gracias. Bueno, un placer estar acá. Y sí, cuando me escribiste, más o menos te dije que no, yo ya no era, o que no era la figura de nómada digital, pero bueno, creo que puedo colaborarles igual bastante a los que sí lo son. Sí, de hecho, colaboras en una de las partes más importantes para todo el mundo que quiere, pues, o emprender digitalmente o hacerse nómada digital, que es la parte legal, que es muy complicada muchas veces, es algo que la mayoría no conocemos. Pero no lo voy a contar yo porque para eso te tenemos a ti. Cuéntanos un poco quién eres y qué haces. Ok, bueno, yo soy Carla, soy una abogada argentina, pero en este momento estoy viviendo en España. Yo emigré hace 2 años a Irlanda, emigré justamente con vistas de poder emprender y entender un poco la abogacía desde otros lados, porque en mi ciudad, en Argentina, es muy clásica de que el abogado se recibe y se dedican todos los abogados a lo mismo, todo lo que es familia, daños y perjuicios civiles, contratos, y bueno, queda todo muy en esa y todos hacemos lo mismo, digamos. A mí eso no me cerraba, entonces empecé a estudiar mucho lo que es marketing, estando en Argentina, mucho lo que es marketing digital, diseño UX y demás, como para poder
estaba como un poco perdida, que eso en el momento no lo veía, pero bueno, hoy me di cuenta que estaba muy perdida y no sabía. Entonces emigré a Irlanda para entender un poco más cómo era el mundo afuera y que se podía aplicar lo que es la abogacía desde otro lado. En Irlanda la verdad que no me fue muy bien porque no me acostumbré para nada a lo que es el clima y lo social. Había estado planeando y ahorrando y estableciendo todo lo que iba a ser mi vida en Irlanda 3 años y duré un mes y medio nada más, así que terminé viniéndome a España, que yo empecé a estudiar sobre fiscalidad cuando estaba en Irlanda y empecé a ver que España era una de las peores posibilidades, pero bueno, me vine igual para acá y terminé acá y la verdad que por un lado es lo mejor que me pasó porque la Hacienda española me hizo muy buena en fiscalidad y aprendí un montón gracias a lo exigente y a lo determinante que es en comparación de otras haciendas. Yo ya lo venía viendo con Argentina, lo que pasa que en el caso de Argentina, por ejemplo, no es tan persecutoria como lo es por aquí en España. Entonces eso me ayudó un montón. Todavía estoy acá, vivo actualmente en Palma de Mallorca y bueno, lo que hago es justamente es todo lo que es fiscalidad y legalidad para nómadas digitales y para emprendedores digitales. Ahora estoy empezando con un equipo de trabajo a agarrar un poco más de emprendedores un poco más grandes que son de productos o cuestiones físicas, es decir, que tienen negocios físicos, pero lo hago con equipo porque yo en realidad me especializo más en lo que es digital. Vale, bueno, has saltado directamente al bloque 5, ¿vale? No, ey, tú no sabes los bloques, o sea, no que nadie piense que esto ya estaba pensado ni nada, pero yo sí tenía preguntas sobre esto y ya que lo has mencionado, es que me parece perfecto, ¿por qué no vamos directamente al tema de España? ¿De verdad España es tan infierno fiscal como se dice? Sí y no. Es cierto que los que estamos en ciertos países de alta carga fiscal, porque lo vivía también con Argentina, y más que nada los emprendedores, yo lo que me di cuenta, o al menos mi opinión, ¿no? Que es cierto que también nos quejamos un poco más de lo que deberíamos en cuanto a impuestos, pero bueno, yo, por ejemplo, que vengo de Sudamérica, veo que los impuestos acá se aplican mucho mejor. Sí es verdad que todos los españoles dicen que no se aplican como debían aplicarse y no están conformes, pero sí es verdad que tiene una alta carga fiscal muy alta y que hay países mucho mejores. Pero para a mí lo que más me preocupa o más ataco de España, que también me pasa mucho con Argentina, es no tanto la alta carga fiscal, sino lo que es la burocracia, que es muy alta, y el tema de lo persecutoria que es Hacienda. Como que eso también preocupa mucho. A veces hasta aunque hagas las cosas muy bien, a ver, uno cuando es un emprendedor que tiene su gestor o su asesor fiscal y demás, muchas veces pasa de que están enojados con sus gestores o asesores porque no les aplican todas las deducciones o porque no les hacen pagar lo menos posible. Y en lo que tiene Hacienda Española, lo que yo noto es que si lo haces de la forma correcta, igual te van a encontrar algo, y si lo haces de la forma incorrecta, también te van a encontrar algo. Es como que siempre igual van a tener algo para reclamar. Es muy difícil de tener todo perfecto con Hacienda. ¿Podemos definir el término alta carga fiscal? Porque, claro, siempre, siempre que se habla de que España tiene muchos impuestos y demás, como un poco el argumento típico es, bueno, pero en los países nórdicos y demás se pagan más impuestos, que son países más bien socialistas y demás. ¿Qué diferencia habría o cómo se definiría la alta carga fiscal de España? Mira, en realidad hay dos cuestiones. Por un lado está lo que es la carga fiscal y por otro lado lo que es esfuerzo fiscal. Esto a mí me lo enseñaron cuando yo estudié lo que es fiscalidad internacional y planificación patrimonial. El profesor justamente nos hacía hincapié en eso. Un país, por ejemplo, como es Alemania o estos países nórdicos, tienen mucha alta carga fiscal, inclusive pagan mucho más impuestos que nosotros en España o en otros países, pero su esfuerzo fiscal es mucho más bajo que aquí en España o que que, por ejemplo en Argentina o Sudamérica. Entonces, ¿qué pasa? Eso va más que nada atado a, bueno, yo no soy economista, pero va mucho más atado en realidad a lo que es el PBI y de otras cuestiones, pero en simplificándolo, lo que quiere decir es que en España la carga fiscal que tenemos excede el esfuerzo fiscal que puede hacer la persona física acá en España a lo que es en Alemania o en otros países nórdicos. Tiene que ver con eso en realidad.
que digamos, los ingresos y el estilo de vida no está de acuerdo a lo que es la carga fiscal. Vale, o sea, en resumen y básicamente sería que para lo que ganamos pagamos demasiado. Exacto, porque se habla mucho, o por ejemplo, en España se debate mucho los que están a favor o en contra de los impuestos. A mí me pasa, por ejemplo, en las redes sociales que mucho, como yo hablo de pagarme mi impuesto o ataco esta parte, tengo los haters que me atacan mucho sobre el tema de que los impuestos igual son bajos o que necesitas porque por una cuestión de solidaridad, y eso es cierto, pero son mucho más altos en cuanto a esfuerzo fiscal que los de que deberían ser. Vale. Eso decía. Em, dentro bueno, hemos hablado de varios temas, ¿vale? Por un lado has mencionado el tema persecutorio de la Hacienda en España, que dices que es incluso peor que en Argentina, que es el otro caso que conoces. Ujú, sí. Sí, por ejemplo, yo los países con los que más trabajo, bueno, son estos dos, por una cuestión de que son los con los que más tengo cercanía y con los que mayor me llevo, digamos, conocimiento tengo. En el caso de Argentina, a ver si es cierto que nosotros tenemos una institución, la Hacienda ya se llamaba FIP, ahora se llama ARCA con el nuevo presidente. Es cierto que también es persecutoria, pero lo que tiene es que nosotros tenemos una Hacienda mucho más atrasada tecnológicamente y todo, entonces se puede ocultar un poco más. Allá todavía existe mucho lo que es todo las negociaciones en negro. Si tenés, por ejemplo, empresas afuera, tardan mucho más en descubrirtelas y demás. En cambio, acá España, Hacienda Española tiene una de las mejores tecnologías para, para identificar. Por eso hay mucho que hoy, por ejemplo, cuando se habla de estructuras fiscales o de estrategias, hay que tener mucho cuidado porque no sé si has oído por ahí que se habla mucho de te vas perdón, a Portugal o Andorra, pero en realidad vivís acá, pero tenés un domicilio allá y alquilás una casa. Bueno, esto Hacienda lo descubre todo porque te rastrean hoy hasta las redes sociales, hasta tu teléfono, hasta todo. O sea, tienen una tecnología de otro nivel por eso. Pero sí, es verdad que son tipos de Hacienda que son un poco más persecutores. Tienen un tipo de política que es un poco más a favor de, o sea, que están más arraigadas a cobrar impuestos, digamos. Porque saben que tienen un ingreso por ahí muy, muy, muy amplio, digamos, muy bueno. Y en tema de casos concretos que apoyen esto, ¿conoces algo? De que haya visto, por ejemplo. Sí, que hayas visto, que hayas seguido tú los casos o que sean de tus propios clientes, quiero decir. Sí, por ejemplo, lo que es, si hablamos de mudanza internacional, como te digo, si la mudanza internacional no se hace en serio y se hace bien, es como que no, o sea, te la van a descubrir. ¿Qué pasa? Hacienda siempre, primero hay que evaluar, por eso cuando se establece una estructura o una estrategia de mudanza internacional, es decir, mudanza internacional quiere decir cambiar de residencia fiscal. Siempre hay que hacerlo de la forma correcta. Por ejemplo, me ha pasado de que, no sé, hace poco tuve un cliente que tenía toda su familia y una empresa acá y me dice, yo me voy a vivir donde esté con tal de no pagar más impuestos. Y por más de que él lo haga, en realidad nunca va a ser válida esa mudanza porque él tiene su esposa, su hijo y su empresa acá. Entonces España no te suelta. Em, para realmente abandonar España del todo y dejar de pagar impuestos, tenés que ver desde la parte económica, que tus ingresos no sean la mayoría desde acá, que la parte familiar, si tenés tu esposa e hijos, te atan a la residencia, e inclusive hay ciertos puntos que luego se pueden ir como debatiendo entre el país que vos decís que tenés tu residencia y la que no, y España sería. Luego, por ejemplo, en lo que es estructuras, bueno, se habla mucho de las LLCs o de Estonia, vienen muchos emprendedores con que quieren llevar a cabo esas empresas. Si vos tenés, por más que tu negocio sea digital y tus clientes si tus clientes son españoles y residís en España, no te conviene formar este tipo de empresas, excepto que realmente tengas una sustanciación, una fundación que realmente, un fundamento, perdón, que realmente lo valga y que sea, que el día de mañana, o sea, lo que hay que pensar es que vos el día de mañana podés ser auditado. Bueno, tenés que planificarlo todo de la forma en que el día que sea auditado te salga bien, o sea, no como ver si no me audita. Siempre hay que verlo desde ese lado. Entonces, por ejemplo, las LLC y lo que es Estonia, al residir en España, si tenés todos tus clientes españoles y no tenés una sustanciación que se le dice para la ley internacional, es difícil de argumentar por qué estás negociando a través de
de esta empresa, por ejemplo. Luego, bueno, lo que es también, te nombro las que por ahí más se están nombrando o más utilizando, las holdings también, que hoy se dicen que convienen mucho. Sí es cierto que es una de las herramientas que más favorecen a los residentes españoles, pero son pocos los casos en los que realmente se pueden aplicar y aplicar bien. La holding generalmente se trata justamente de una agrupación de sociedades que está todos bajo una empresa, una entidad superior, que es la holding que se le dice, pero realmente tiene que haber una actividad comercial válida entre todas las sociedades. No es que puedes crear una sociedad que no tiene ninguna actividad solo para crear la holding. Entonces, eh, hay varios casos, digamos, o distintos temas, pero esos son los más principales o lo que más se suelen ver, digamos. Vale. ¿Cuáles serían las ventajas que tendría para un emprendedor iniciar en España? Bueno, a ver, si eres español, casi casi estás obligado si tus clientes son españoles, pero y si alguien quiere venir de fuera o un nómada digital, por ejemplo, ¿cuáles serían las ventajas de emprender en España versus otros países que están muy de moda, las LLC, Estonia, como comentabas, Inglaterra, creo que también las LTD? Mm, sí. Bueno, en España lo que por ahí te puede convenir es, para los que ingresan, está muy bueno por ahí si aplicás a las condiciones lo que es la ley beca. Eso te puede ayudar. Luego después hay jurisdicciones o, mejor dicho, comunidades autónomas que son mucho más beneficiosas que otras. Por ejemplo, bueno, la Comunidad de Madrid es mucho mejor en cuanto a IRPF y demás, en otros impuestos que otro tipo de comunidades. También yo lo que siempre recomiendo, por ejemplo, es tanto si el emprendedor vive acá como si está por venir, que siempre hable y pregunte con más de un asesor, porque, bueno, hay veces que hay asesores que tienen las leyes bastante muy bien estudiadas desde por ejemplo, desde un lado, desde lo que es optimización fiscal, pero tal vez no tan bien en tu rubro. Entonces, para mí está bueno eso, optar por varias asesorías antes de lanzarse. Por ejemplo, hace poco hay un cliente con el que yo trabajé que estuvimos haciendo una estructura holding y yo trabajo con una asesora fiscal, o sea, yo soy como una asesora fiscal internacional, pero en realidad tengo mi asesora fiscal local española, que es quien se sabe las leyes españolas a la perfección, porque yo no me sé todas las leyes bien, digamos. Entonces, ella, por ejemplo, le consiguió una jurisdicción que justamente era acá en Palma de Mallorca, porque si hacía inversiones aquí, había salido una nueva ley que te reembolsa o que digamos, te exime del 90% de pago de impuestos si invertís en el lugar. Entonces, como que hay pequeñas cosas que se pueden ir combinando y viendo. No es que España tampoco, o sea, sí es conocido como un infierno fiscal, pero tampoco es que se pueden llegar a lograr cosas. Sí es cierto que si aceptás vivir en España y emprender en el lugar, tenés que aceptar que la alta carga fiscal existe y que tampoco podés llevar a cabo cuestiones ilegales o cosas que te van a terminar perjudicando a la larga simplemente por pagar menos impuestos, porque son países que hay que admitir que sus leyes locales son así, sus leyes tributarias son de esta manera acá. Claro, dentro de eso, eh, ¿tiene atractivo para inversores extranjeros establecerse en España? Y por ejemplo, bueno, luego está también muy conocido lo que es perdón, la zona de Canarias. Esto sirve mucho para generalmente lo que son empresas más que nada, bueno, de tipo portal, de puertos, de lo que es marítimos y demás. Les da muchos beneficios. Y si son empresas aproximadamente grandes, de medianas a grandes, que se pueden establecer allí, tienen buenas ventajas fiscales. Y luego hay veces que, por ejemplo, a ver, yo he tenido nómadas digitales que vienen a vivir aquí y hay veces que aunque la carga fiscal no sea del todo beneficiosa, porque ellos a la larga se tienen que dar de alta autónomo y demás, el estilo de vida muchas veces es mejor que el lugar desde donde vienen. Entonces, por eso es lo mismo que a mí me pasa cuando me dicen, ¿por qué si sos asesora fiscal y de otro país vivís en España? Eh, pero bueno, también el estilo de vida que encontré acá es algo que va conmigo y yo ya admito y acepto, como le digo a los clientes, que la ley local es de esta manera. Sí se pueden buscar y crear estrategias que puedan llegar a optimizarse, pero también hay veces que no se puede. Pero sí que siempre hay posibilidades para los inversores extranjeros, siempre hay alguna,
Si no, no vendrían igual tantos, más que nada son más a micro, a medias empresas, o sea, emprendimientos, los que suelen venir para España. Sí, es verdad que por ahí las empresas más grandes se están yendo. Está complicado, ¿no? ¿Dirías que estos micro o medio emprendedores vienen más llevados por ese estilo de vida y condiciones de vida del lugar más que por Sí. por el propio beneficio fiscal, digamos, fiscal o regulatorio y demás? Sí, yo por lo menos por la experiencia que tengo, la mayoría de las personas, es cierto que la mayoría de la gente o los fundadores o CEO de ese tipo de empresas ya tienen su familia y muchas veces aunque el negocio no sea lo mejor o lo excelente para tu negocio, sí es para tu familia y eso pesa un montón, Mm, muchísimo. Muy bien. Vale, imaginemos casos prácticos, ¿vale? Imaginemos alguien que quiera emprender, tipo un nómada digital, un negocio digital. Hemos hablado un poco de gente que pudiese venir de fuera con tema de la ley Beckham o de emprendedores bueno, justo lo que acabamos de hablar, pero imagina el caso contrario, alguien español. ¿Recomendarías a alguien español si tuviese posibilidades? Porque si no las tuviese, pues no queda otra, hay que adaptarse a lo de aquí. Pero ¿recomendarías a alguien español que tuviese posibilidades de moverse fuera o de emprender digitalmente, tipo nómada digital y demás, buscar primero fuera? ¿O recomendarías empezar aquí, establecerse, crecer y una vez ya creces es cuando debes soltar y irte fuera? Bueno, no, ahí, generalmente en esos casos tenemos 2 situaciones. Hay veces de que te conviene mucho más por el tipo de negocio y dependiendo de tu situación, no esperar a crecer, mejor irte antes, crecer tu patrimonio fuera y irlo planificando de una manera que vos si el día de mañana querés volver, lo podés hacer. Entonces se va preparando siempre y cuando también el tema de la mudanza internacional, el cambio de residencias fiscales, es algo que es difícil por lo personal, porque hay veces que hemos hecho mudanzas internacionales, principalmente al sudeste asiático y demás, y a los 6 7 meses te dicen que si quieren volver por una cuestión personal. Entonces, eso lo dejamos muy en claro siempre cuando tenemos las llamadas y demás. Por eso siempre nosotros personalmente lo que hacemos es primero evaluar un poco más las posibilidades que tiene dentro y si la persona realmente se quiere ir, porque hay veces que, bueno, los nómadas digitales también son una figura que le gusta más irse, viajar y les beneficia esa posibilidad. Entonces le buscamos una buena jurisdicción dependiendo también el estilo de vida y el negocio que quieren llevar. Pero yo creo que sí. Y hay otros casos, en la mayoría de los casos, como te digo, no les conviene esperar a crecer tanto, porque también ya después se complica mucho más y estás más atado y arraigado a España. Y hay otros casos en las que es cierto que no te conviene ir desde un principio porque también necesitas un cierto capital para irte afuera, porque la mudanza internacional, bueno, como todo, o sea, mudarte y trasladarte necesitas o ya un negocio que esté facturando, al menos un ingreso que te esté dando un ingreso mensual que pueda sostener esa mudanza, o que sepas que si estás iniciando realmente te va a ir muy bien desde el principio y bueno, apuestes, digamos, a esto de poder viajar. Los nómadas digitales, bueno, se caracterizan justamente por mudarse todo el tiempo, ¿no? Es decir, estar viajando continuamente. Nosotros lo que recomendamos con los nómadas digitales es, ya que tenés la posibilidad de cambiar tu residencia, es primero establecer o buscar una residencia fiscal que le favorezca, porque la persona en nómada digital solo por irse a España, por más de que esté más de 2 años fuera de España, si no se da de baja en España, va a seguir siendo residente fiscal acá. Entonces, es más de lo mismo. Sí, ella está viajando, pero va a seguir tributando acá. Inclusive hay gente que no lo sabe, no presenta más la declaración de la renta y demás, entonces después lo tiene que justificar y ¿qué pasa? España, cuando pedís la baja fiscal, sí es verdad que te solicita muchas veces para demostrar que tenés una alta fiscal en otro país. Entonces, siempre lo que se hace es justamente buscar una jurisdicción, fijar residencia fiscal, una jurisdicción que te favorezca, que hay muchos países, por ejemplo, que tienen lo que se llama renta territorial o tienen alguna tributación local que es mucho más favorable para las personas que tienen ingresos desde fuera o de todo el mundo, y luego se da la baja fiscal en España y ya, digamos, quedan como liberados, se podría decir, de España. Sí, igual no quita de que, por ejemplo, a los 5 años tal vez
te manden una nota, una carta diciéndote de que demuestres que realmente te fuiste ese año, de que ese año no te tocaba tributar, porque pasa mucho. Por eso siempre es tener todo bien en regla, acomodado, hacerlo de forma correcta y se presenta y ya está. Pero bueno, lo mejor para las normas digitales es eso y luego crear tal vez, hay veces que la jurisdicción misma que se elige, como puede ser a veces, por ejemplo, Indonesia, Chipre, Malta, suelen ser a veces jurisdicciones que crear la misma empresa en ese lugar te favorece y ya puedes seguir como cobrando o llevando tu negocio digital con ese tipo de empresa, pero hay otras jurisdicciones, como a veces puede ser Panamá, Costa Rica, que te favorece irte con una empresa de afuera. Entonces se constituye por ejemplo, una empresa, no sé, en Estonia, una LLC, o estás LTD en UK, o se va viendo dependiendo del tipo de negocio. Y estás entonces en una residencia fiscal con tributación local, pero con una empresa constituida en el exterior. En ese caso, esa gente tendría que irse a vivir a Costa Rica o Sí, Panamá. Sí, ¿no? Vale. totalmente. Sí, 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 sí. Es cambiar la residencia. Es mudarse, mudanza internacional. Vale. Bueno, ahí te podría preguntar muchas cosas, porque has hablado de cómo pedir la baja fiscal. ¿Qué conlleva ese trámite o cómo se hace ese trámite en España? Es un trámite complejo, me da la impresión. En realidad no tanto, pero depende de los casos. En realidad es una presentación de un formulario que es el 030, que es un simple formulario, una presentación en la que te das de baja fiscal, que es para cambios de domicilio y demás, es para informar ese tipo de datos y informar justamente tu cambio de residencia y como te dije, la mayoría de las veces te van a solicitar como una prueba de cuál es tu nuevo domicilio. Vale. Que ahí ya sí que es cuando aportas que has establecido tu residencia en otro sitio. Claro, por eso no sé si por ahí has oído en internet muchos videos de que que se pusieron muy de moda, por ejemplo, Paraguay, Chipre o ciertas jurisdicciones que te dan el certificado en muy poco tiempo. Porque vos la mayoría de los países, su ley local, o sea, la ley internacional de la mayoría de los países es bastante similar, es que pases los 183 días, que tengas tus ingresos, que tengas tu familia, bla, bla, bla. Entonces, la mayoría de los países tenés que esperar 6 meses. Ahora, hay ciertas jurisdicciones que se pusieron muy de moda porque te dan ese certificado digital, perdón, certificado de alta fiscal en tal vez 60 días, como es Chipre, o en Paraguay en mucho menos. Entonces, por eso se han puesto de moda. Porque cuanto antes conseguís ese alta fiscal, antes te puedes dar de baja en España. Bueno, o sea, podríamos decir, plan de un emprendedor que a lo mejor quiera lanzarse ahora. Probablemente si no tienes ahorros, tienes que empezar aquí y conseguir ahorros. Si tienes ahorros, piensa en que te puedes ir. Y luego, cuando ya consigues ahorros, esta persona, digamos, emprendedora, cuando ya consigues, no ahorros, sino ingresos fijos, es cuando ya sí que puedas pensar mejor en moverte, ¿no? Que de primeras va a costar dinero, quiero decir, no son trámites baratos. No, no, porque bueno, mudarse es algo muy caro. O sea, yo ponerle, no soy nómada, pero cuando viví mis mudanzas, tanto cuando de Argentina a Irlanda como de Irlanda para acá, eh, se me llevaron mucho, mucho dinero, porque al principio es establecerse, conocer el lugar, buscar dónde vivir y demás. Y después otra cosa también es que, bueno, o sea, nosotros estamos dentro de la comunidad europea y y la visa de nómada digital entre europeos obviamente no existe, pero sí es verdad que todos los que son de afuera, ya sea de países asiáticos o países americanos o europeos que quieren ir a estos países, para conseguir la visa de nómada digital necesitas demostrar esos ingresos mensuales que cada país te exige, que generalmente son entre unos 3.000 a 5.000 euros mensuales. Vale. Y luego en España concretamente tenemos la ley Beckham, que eso es un poco desconocido, para españoles creo que no vale, ¿no? No sé si para la gente europea sí que vale. Entiendo que sí. En realidad, en realidad vale para cualquier persona, sea español o no, sí, 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 que haya en algún momento, o sea, que esté viviendo, residiendo hace más de 5 años, que esto se acortó hace poco, antes eran 10, que es decir, vos sos español, te fuiste hace 6 años, estás viviendo en Argentina, bueno, querés volver a España, te aplica, por ejemplo. Siempre y cuando cumplas todas las condiciones, ¿no? No solo es la cuestión de tiempo, porque tenés que, por ejemplo, antes, bueno, la ley Beckham, o sea, el nombre te lo dice, fue creado por Beckham, ¿no? Era para que todos estos
profesionales, inversionistas y demás puedan beneficiarse y ser atraídos. Los beneficios es que vas a tener una tributación fija como si fueras un no residente, un 24% frente a de un IRPF, frente a un hasta 52% que se puede llegar, que es el máximo que podemos tener en España. Pero bueno, dura solo 6 años. Es cierto que después volvés a tu fiscalía normal como una persona, un residente habitual. Y es para, como te digo, toda persona que, no, que está residiendo hace más de 5 años fuera de España. Vale, no sabía que los españoles también se podían, bueno, nos Sí, podíamos beneficiar. Así que es verdad que sí has vivido fuera, no si resides aquí. sí, 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 totalmente. Vale. Y bueno, ahora en Madrid hace poco salió con la ley MAPE, que es similar, que no sé si la habías escuchado. No. Es muy parecida y la hicieron también, bueno, por el MAPE. En realidad no se llama ley MAPE, lo que pasa digamos, periodísticamente le pusieron ese nombre por el tema de que la hicieron para atraer inversiones a Madrid. En ese caso también está muy bien. ¿En qué consiste esta ley o qué beneficios tiene? También es para los que no residen en España, que quieren venir de fuera a invertir, en la cual se establecen ciertas condiciones, como por ejemplo que no se puede invertir no puedes tener la inversión en un paraíso fiscal, de que tenés que invertir en empresas que no sean familiares, pero que sean de España, de la Comunidad de Madrid, perdón. Tenés que vivir y mantener esa inversión por una cantidad de años y demás, y te da ventajas también en lo que es la tributación del IRPF. Vale, o sea Y que, eso salió hace, creo que un año, si no me equivoco. vale. O sea, sería un poco, no tanto a nivel personal, sino a nivel de empresa, ¿no? Es más... No, es a personal, pero tenés que realizar inversión, o sea, es para un inversionista. Bueno, pues yo no conozco a ninguno ahora mismo, pero seguro que hay gente a la que le viene bien. Seguro que sí. Em, Venga, otras cuestiones que de esto te he visto vídeos hablando, la teoría de la bandera. ¿Nos puedes Bien, contar en qué consiste y cómo se aplica a nuestro día a día? ok, sí, la teoría de la bandera es justamente una teoría del derecho internacional, de lo que te plantea es que Eh, la idea, digamos, de la teoría de la bandera es descentralizar el poder absoluto que un país puede tener sobre nosotros y consiste aproximadamente en 6 puntos. Primero serían como consejos o oportunidades, ¿no? Sería el hecho de tener más de un pasaporte, es decir, no contar solo con el pasaporte de tu país, sino tener más de un pasaporte, esto por cuestiones, si hay cuestiones políticas o económicas en tu país y te abre puertas a otros países, como también un pasaporte, o sea, otro pasaporte te permite entrar a ingresar a otros mercados, te permite a veces crear empresas de otros lugares que tu pasaporte tal vez no. Por ejemplo, no sé, en el caso yo tengo muchos clientes o he tenido muchos clientes al principio cubanos y ellos como cubanos están limitados a todo, entonces si ellos no tienen un pasaporte de fuera, no pueden hacer prácticamente nada, no pueden hacer negocios, no pueden emprender, no pueden porque ningún país los acepta. Entonces, son como limitaciones que puedes llegar a tener con tu pasaporte y además de la apertura de justamente de trasladarte a otro lugar que en el caso de que pase algo en tu país. Luego, el hecho de contar con cuentas bancarias afuera, en el exterior. En las cuentas bancarias en el exterior, en España, en algún momento se habló de que como si fuesen ilegal. Esto no es ilegal, sí es cierto de que se deben informar y que además Hacienda tiene como ley obligatoria de que se debe establecer que cuando vos tenés activos de más 50.000 euros en alguna cuenta bancaria o activo como tal en el exterior, tenés que informar. Entonces, no se trata de ocultar o de decir que es ilegal o legal, sino que está totalmente permitido, es legal, pero sí o sí tenés que informar y llevarlo a cabo de forma transparente, ¿no? ¿Por qué se recomienda por ahí es tener cuentas bancarias fuera? Bueno, justamente para tener una mayor libertad de esto y que hay muchas veces que algunos bancos de otros países son más beneficiosos, no solo en cuanto a lo que es la comisión y demás, sino además te permite tener tal vez un histórico bancario y demás. Luego, el hecho de la mudanza internacional, es decir, de tener la posibilidad o estar abierto al cambio de residencia fiscal y elegir jurisdicciones que son más amplias. Los países, si bien hoy se está llevando una cooperación a nivel mundial muy, muy importante y muy grande después de lo que es BEPS y todo esto,
Los países sí es verdad que por su ley local o ley interna compiten mucho para atraer esos inversionistas o esos emprendedores o ese talento de afuera, entonces establecen muchos beneficios fiscales. Es como que, sí, es por eso que te digo, es como compiten entre ellos, siempre dentro de lo que se establece a nivel global legalmente, pero podés aprovechar esas ventajas para trasladarte para otros países. Luego, el hecho de tener justamente empresas, si te permite tu situación y tu negocio tener empresas en el exterior, esa es otra de las posibilidades. El de invertir en activos, bueno, cuando se creó la teoría de la bandera, se estableció mucho que se invierta en activos digitales. Hoy es verdad que los activos digitales ya están bastante regulados y muy controlados, pero bueno, no deja, o sea, es como te digo, es legal, solo que hay que hacerlo de forma transparente y bien. Y luego el de invertir y diversificar los activos, las inversiones en activos más, lo que es, por ejemplo, oro, plata o bienes inmuebles. Inclusive los bienes inmuebles se pueden ver hasta en el exterior. Y bueno, esto es lo más o menos lo que plantea en cuestiones generales, es decir, diversificar y no solamente tener todo en un país, es decir, no solamente emprender, tener tu empresa, tus clientes, solo pasaporte español, tener solo las cuentas españolas, vivir toda la vida en España, tener solo todas las inversiones en España, ¿entendés? Es como que, bueno, si te podés abrir un poco e invertir, abrirte a lo que es el mundo en total, te conviene mucho más y podés ser muy beneficiado a la larga, digamos. Porque España, al tener todo en España, tal vez si mañana te cae un embargo, te cae sobre tu persona física y te cae sobre todo lo que tienes en España, por ejemplo. Vale, dentro de esto, yo como ciudadano español o tú como argentina, bueno, o no sé, los casos que conozcas, ¿qué posibilidades tendríamos? ¿Cuál sería la posibilidad más viable para conseguir ese segundo pasaporte? Entiendo que de primera sin tener negocios fuera, que siempre yo creo que ayuda, ¿no? Es más fácil cuando ya tienes un negocio establecido en algún lado que te acaben dando el pasaporte y demás. Pero bueno, Sí, bueno, el tema de los pasaportes por ahí es un poco de derecho de extranjería, no lo tengo tan claro, pero por ejemplo, a ver, eso va a depender de cada país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mayoría de los países europeos, no todos, porque cada uno en ese caso se regulan más, o sea, se regulan autónomamente. El, por ejemplo, yo soy argentina, pero yo pude venir porque tengo mi pasaporte italiano. ¿Por qué pude sacar mi pasaporte italiano? Porque tengo un tatarabuelo que emigró de Italia a Argentina y se fue pasando por generación en generación y yo pude venirme para acá. Mi pareja, por ejemplo, tiene pasaporte polaco. ¿Por qué? Porque también su bisabuelo migró de Polonia. Pero, por ejemplo, hay otros países en la que si vas a invertir, ya te dan una visa y por lo tanto al residir, por ejemplo, 2 o 3 o 5 años, ya te dan el pasaporte. No sé, Estados Unidos es un caso súper aparte, te tenés que casar con una persona realmente que viva ahí o tener el pasaporte desde chico. Como que cada país tiene su propia ley propia de extranjería, pero son los casos más habituales, o por familia, por antecedentes familiares, o por estar residiendo, por ejemplo, en España. ¿Qué pasa? Vienen muchos inmigrantes, pero los inmigrantes, si luego de un cierto tiempo trabajaron y después establecen, por ejemplo, lo que es el arraigo y no sé qué, todas estas cuestiones, a la larga, en 5 años, tienen el pasaporte español. y en el Son caso de, son leyes más locales. ujú, y en el caso de españoles, ¿conoces algún caso de país que sea fácil conseguir ese segundo pasaporte? Sí, por ejemplo, hay muchos países que se los dan por inversiones. En el caso de, por ejemplo, el sudeste asiático, luego República Dominicana, que están yendo mucho ahorita a establecer por inversiones, también te dan un segundo pasaporte. Paraguay, bueno, Argentina tampoco es muy difícil, tenés que residir 2 años. Hay ciertos países, por ejemplo, pero los españoles que conozco, la verdad, son mayormente en estos países que te digo, latinoamericanos. Dominicana, em, Paraguay, Uruguay también y Argentina. Y luego con el sudeste asiático, pero sí es verdad que con el sudeste asiático es un poco más difícil y no todos en realidad quieren adquirir los del sudeste asiático. Por ahí les llama más la atención los de Latinoamérica. Dentro de estos, ¿cuál sería el más provechoso para un español? Digamos, desde el punto de vista fiscal y legal. Y fiscal y legal para mí es el de República Dominicana.
porque República Dominicana, por ejemplo, pueden ir a invertir, residís allí unos años y ya te dan la ciudadanía y el pasaporte. Y hay muchos que luego ya se van a otro país, a otro lugar, pero ya tienen sus dos pasaportes. Y luego después, a ver, Argentina, Paraguay, estos también son buenos, pero a mí son países que no me gustan porque tienen poca seguridad jurídica, poca seguridad en cuanto a seguridad social, o sea, de la calle y demás. Son difíciles para ir a vivir, más si sos europeo. Y luego, en realidad, por ejemplo, yo trabajo con un abogado que es mi socio, él está mucho más para el lado de sudeste asiático, que él se encarga de esa parte inclusive. Y bueno, por ahora está funcionando muy bien. Sí. Bueno, pues cualquier persona que quiera conseguir un segundo pasaporte, como creo que está haciendo Begoña Gómez, no sé si es de República Dominicana, por algún motivo será. Sí. Em, vale, otro tema que suele ser bastante interesante, no sé si tenemos tiempo, que antes hemos hablado. Sí, tengo para unos 5 o 10 minutos. Venga, vale, pues yo creo que el último tema y cerramos, ¿vale? Claro. Em, eh, la gente que es nómada digital, también hace unos años se puso de moda el vivir sin residencia fiscal. ¿Esto es viable, no es viable, es legal, no es legal? Porque hay como, es extraño, ¿no? Al menos, el no residir fiscalmente en ningún sitio. A ver, que es viable o que existe y es legal, sí, es cierto. O sea, existe, hay gente que lo ha logrado y demás. Yo la verdad no tengo experiencia ni lo hago porque no me gusta. O sea, a mí cuando me vienen por ahí y me dicen no quiero tener residencia, no lo sé hacer, sinceramente, porque no me gusta, no estoy a favor de la práctica. ¿Por qué no estoy a favor? Porque por ahí el tema de el de no tener una residencia fiscal es justamente mucho más peligroso o beneficioso justamente para los países como son España. España, si vos no le presentas tu residencia en otro lado, por cualquier cosa te dice, listo, sos residente fiscal mío. Tenés pasaporte español, sos residente fiscal mío. Si tenés una casa, sos residente fiscal mío. Entonces, lo mejor es siempre tener como esa prueba, ese papel que te diga, no, bueno, no soy residente fiscal de España hace tantos años porque, mira, ya resido acá. Si no tenés esa residencia fiscal, es decir, ese estatus, es mucho más difícil que cualquier otro país, porque son muchos países en el mundo que pueden llegar a tener una ley doméstica, o sea, local, similar a España, que por cualquier cosa te quiere convertir en residente fiscal. Y es muy difícil revertirlo. Si vos no tenés ese certificado de otro país, te convierten en residente. También es difícil conocer las leyes fiscales de cada país en el que vas a vivir o que vas a visitar. Tal vez fuiste a un país como puede ser, no sé, Paraguay, que en 2 días ya te considera residente fiscal y te alquilaste un mes y bueno, cada país tiene sus propias leyes y es muy difícil de mantenerlo. He conocido o he escuchado historias de que viven arriba de cruceros, bueno, muchas cosas que es verdad, lo mantienen, pero me parece una locura tener que vivir en esa situación. Y después, no lo veo beneficioso por el tema de que por el tema de la cuestión bancaria. Los bancos, cuando vos no tenés una residencia fiscal, no te abren las cuentas bancarias en ningún lado y muchas veces inclusive está pasando mucho ahora con las empresas. Cuando vos no tenés una residencia fiscal, o un domicilio, las empresas, o sea, los estados que te permiten abrir empresa como extranjero no te abren las empresas porque no saben dónde te tienen que notificar o de dónde estás dirigiendo esa empresa. Entonces, a la larga, para mí, no es beneficioso. Vale, o sea, tiene pinta de que necesitas muchos recursos para ser capaz de que esto salga Sé bien. que, sé que hay asesores fiscales o sea, internacionales que lo hacen y que hay gente que si realmente quiere eso a toda costa lo pueden encontrar. Pero bueno, yo no soy una persona que lo sepa ni que lo quiero aprender, sinceramente, porque no es algo que sienta que me sirva. Lo que pasa es que también a veces va dependiendo del perfil de cliente. Yo es verdad que cuando comencé tenía un perfil de cliente un poco más esto, nómada digital, freelance y esto, pero digamos, la misma profesión o el contacto me fue llevando a emprendedores más grandes que tienen empresas más grandes, que tienen ya empleados o un capital más grande y no pueden tener este tipo de estrategia, entonces ni siquiera me lo piden, o sea, o me lo plantean y desde el momento uno le decimos por qué no le conviene y ya está. ¿Nos da tiempo a una más? Rápida. Sí, una más, sí. Venga. Sí. Errores comunes que suela
tener la gente cuando inicia sus emprendimientos? En este caso vamos a centrarlo, si te parece, en emprendimientos digitales, ¿vale? Que igual son los mismos errores o igual no, no lo sé. Pero bueno, como el público es más temas digitales, pues a ver si podemos centrarlo ahí, ¿vale? Bien, en ese lado podemos ir desde la parte legal, el hecho de no llevar a cabo contratos desde el día uno, el hecho de no establecer la estructura jurídica o fiscal que le conviene y que realmente debería llevar. Hay veces que se lanzan con una sociedad desde el principio y en realidad podrían haber comenzado con simples autónomos, como también al revés, o como también pueden comenzar su negocio desde el día uno con una empresa afuera, porque tal vez sus socios y sus clientes son todos de otro país que justo tiene buenas ventajas fiscales a comparación de acá de España. Luego, el hecho de, por ejemplo, no saber cuándo se darse de alta y cuándo no, que pasa un montón, si saber darse de alta desde el momento uno porque a veces les da miedo, o justamente no querer darse de alta del momento uno porque no sabes cuánto vas a facturar. Y bueno, eso también se debe evaluar, o creo que lo deben considerar, o es un error, mejor dicho. El tema de... ¿Cuál sería el error ahí? ¿Darse de alta o no darse de alta? Y los dos. Hay veces que se dan de alta y en realidad podrían haber zafado, como se diría en Argentina, un poco más. Y el tema es que, por ejemplo, se gastan lo que es el beneficio de la cuota de autónomo sin facturar nada. Y otras veces no se dan de alta porque piensan que Hacienda no se entera de esos ingresos recurrentes y pueden llegar a tener problemas. Y luego creo que el tema de por ahí, el contrato ya lo dije. No, y luego el tema de no, más que nada es eso, la figura legal con la que pueden llegar a empezar y cuándo comenzar. Sí, Vale. y los contratos. Sí, Los contratos te refieres a hacer contrato físico. Y firmar. totalmente. Contratos en cuanto a socios, que son los que más faltan y los que mayormente se tienen que hacer desde el día uno, con un pacto de socios, con los clientes. Si uno es un emprendedor digital, un simple freelance, por ejemplo, yo tengo una agencia de marketing, bueno, hacer un contrato con tus clientes, establecer tus condiciones de pago y demás, principalmente porque puedes llegar a tener clientes de cualquier parte del mundo y no sabes si realmente si te van a abonar, si te van a pagar o no. Contratos por ahí muchas veces puede ser con proveedores, colaboradores, pero sí, regularlo, digamos. Vale, y una persona, imaginemos a alguien que se quiere establecer como nómada digital, que está en esta tesitura, no sabe si darse de alta como autónomo, si tal. ¿Cómo puede hacer esos contratos y cómo puede facturar en el momento en que eso le llegue, por ejemplo? Bien, si es un nómada digital, primero habría que evaluar si realmente es en qué parte del mundo y demás está, digamos. Porque si es un nómada digital de que está en España, pero está por ser nómada digital, hay veces que no les conviene darse de alta de autónomo en España porque se están por ir y te conviene establecerte, como te digo, en una jurisdicción donde ya te armamos tu empresa y demás, o establecer una tipo de estructura más digital como es la LLC, la LTD y todo este tipo de empresas mientras vas viajando por el mundo y no necesitas darte de autónomo desde España, digamos. Pero, digamos, debe evaluar eso, y si no, si es un simple emprendedor que está comenzando y que va a probar suerte, que le dice, si puede darse de alta autónoma, se beneficia por 1 o 2 años de la cuota plana de autónomos, y luego de última lo evalúa, por ejemplo, en 2 años, sigue viajando y le va muy bien, bueno, tal vez puede formar una empresa y dar de baja este autónomo. Y es verdad que si todos sus clientes son españoles, muchas veces le van a exigir que siga dado de alta autónomo. Vale. O sea que es complejo también eso, vale. Sí, lamentablemente es un área que se tiene que evaluar mucho el caso personal, porque pueden venir casos muy iguales, pero que ya uno, por ejemplo, tiene un hijo y el otro no, y ya te cambia todo. Es algo muy personalizado la cuestión de fiscalidad, por eso no tienen que copiar o intentar hacer las estrategias que, por más de que tu amigo se parece que es exactamente igual a tu caso y le va muy bien y le sirve, no siempre sirve para todos los casos. Eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Vale. Pues nada, Carla, te podría seguir preguntando, pero ya me habías avisado que no podías quedarte más, así que te agradezco. Sí, me tengo que ir a una reunión ahora a las 11. Pero bueno, creo que quedó más o menos, por lo menos lo principal, como algo general. Si querés algún día podemos hacer cualquier cosa u otra, algo más de físico, pero Perfecto, podríamos entrar, si la gente tiene dudas y empiezan a comentar, podemos centrar la entrevista
Pues lo dicho, nada, muchas gracias Carla por este rato tan de verdad instructivo. Sí que yo he aprendido mucho contigo en este rato, así que muchas gracias por tu tiempo y por explicarlo tan claro. Bueno, gracias a vos por la invitación y bueno, me alegro, espero que haya podido responder a todas tus preguntas. Hasta luego. Un gusto, adiós.